En cualquier libro antiguo, sobre todo, aparece el contenido del libro. No sé si alguien andará con un libro en estos días, o un ebook. Aparece, está todo el contenido del libro, y al final había ahí tenemos un libro clásico, a ver si está ahí. Capaz que tenga. Y al final de los libros, gracias, podríamos decir que este es el archivo directo, lo que se escribe desde la página 1 hasta la final. Al final de los libros aparecía antes, aquí tenemos justamente un índice. En este caso un índice onomástico. Mira que bien... qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo, ahí para la cámara, ese índice onomástico, que sería un índice de nombres. ¿Nombres de quién? De personas o autores que en este caso están en diferentes páginas del texto. Esto es Felipe Portales, el autor, Los mitos de la democracia chilena, desde la conquista hasta 1925. Un libro de historia justamente se presta para eso, para tener un índice de autores o de fechas o de lugares, porque justamente hay muchos eventos que están acá y a alguien le va a interesar saber algo sobre Altamirano Talavera Luis, Allende Gossens Salvador, Galdames Luis, Olivares Martín, Pérez Mascayano, Santa María Fernando, Rojas Sepúlveda Manuel. Busquemos un clásico entonces, compañero Salvador Allende. Está desde las páginas 125 hacia las 127. Este sería entonces el índice de autores, de menciones en realidad, onomástico, que me lleva, este sería el archivo invertido. Me lleva al archivo directo que dice que tengo que ir a las páginas 125 a las 127 para saber el personaje. Entonces estoy haciendo la consulta. Los sistemas computacionales son más rápidos. 127 o duermen mejor, no sé. Aquí justamente a la 125 entonces empiezan las menciones, dice Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez, Eduardo Frei y Salvador Allende. El caso de Alessandri es más notable, el propio Alessandri. 125 a la 126 sigue, hay otras menciones a Allende. Apoyó al doctor Salvador Allende, cuyo programa incluía la masiva intervención estatal en la economía y la expropiación de capitales extranjeros. El propio Allende, en un discurso 72 dramático y hoy sobrecogedor, cita con fervor al expresidente, etc. Entonces yo ahí accedí desde el archivo invertido o índice, en el caso de ella dice diccionario, se llama en la terminología de Winisis, al archivo directo. Hice una consulta desde el índice al archivo directo y me encontré con esa mención. Esa es la forma tradicional que funciona en los libros más clásicos, la misma idea de archivo directo y archivo invertido. En Winisis ocurre eso, uno ingresa al registro y es como si fuera escribiendo este libro, desde el primero hasta el último de los registros, y después genera un índice en forma automática, eso lo hace el sistema, no lo tiene que hacer uno, donde aparecen, por ejemplo, nombres, lugares, personas, títulos, palabras claves que uno definió que aparecieran en el índice, porque además uno tiene el control de qué es lo que va a aparecer en ese diccionario. En el momento en que uno define la base de datos, dentro de todos estos pasos uno dice, este campo yo quiero que aporte información al diccionario. Por ejemplo, el campo de autor, el campo de materia. Cada vez que aparezca información en el campo de materia que no esté vacío, esa información se va a ir al diccionario. El diccionario queda ordenado de la A a la Z. Eso es el concepto de archivo directo e invertido. Resumiendo, Winisis es un software que se ha usado bastante en bibliotecas, que no es de uso exclusivo para bibliotecas, porque podemos manejar recetas de cocina y no tiene nada que ver con la biblioteca, pero que sí tiene mucha afinidad porque, entre otras cosas, podemos crear con relativa facilidad un catálogo en línea, por ejemplo, o una base de datos bibliográfica para manejar revistas o artículos de revistas, más bien una base de datos analítica sería en ese caso. Es un software que es bastante flexible, uno define qué cosa va a ingresar y qué va a recuperar, porque es un sistema de almacenamiento y recuperación de información, y también define cómo se va a presentar la información en forma impresa y en la pantalla, y también cómo se va a poder buscar la información en el índice. O sea, hay bastante flexibilidad en todo esto. Se destaca por la capacidad de búsqueda, sobre todo en base de datos de texto, lo que es una fortaleza de este sistema en relación a otros que solamente manejan números. Un Access, por ejemplo, una base de datos también es mucho más estructurado, tiene campos fijos, normalmente le cuesta mucho buscar en un índice, aunque uno lo puede diseñar todo esto, pero es muy estructurado.
Para un sistema de contabilidad anda bastante mejor Access que Winisis, pero para un sistema de manejo bibliográfico de texto, de todos estos elementos, por ejemplo, trabaja muy bien Winisis por la capacidad de búsqueda que tiene, entre otras cosas. Por eso no es un producto que en sí mismo se pueda descartar como una opción. Sin embargo, hay que pensar en la historia de este software y pensar hacia dónde va esta tecnología para tomar decisiones a veces, sobre todo si uno está trabajando en una biblioteca de un tamaño mayor. Las bibliotecas universitarias, hasta bien entrados los años 90, diría yo, como la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Alberto Hurtado, trabajaban exclusivamente con Winisis. Creo que todavía queda alguna por ahí. Grandes bibliotecas. Es un software que a una escala mayor, con servidores potentes, podría fácilmente ser usado para generar todos los préstamos de una biblioteca. Así lo hicieron por años en Valparaíso y no gastaron en otro software. Pero eso implica bastante conocimiento, soporte, atención permanente, porque si no, si hay problemas en la base de datos, esto requiere una mantención de la base de datos permanente, en términos de estar haciendo siempre respaldos de la información, por ejemplo. Eso es clave en el caso de Winisis. Ahí, ¿a quién le va a echar la culpa a uno? Si se corrompe el sistema, si hay una falla mayor. Ni siquiera los informáticos se meten con Winisis, porque como que es algo raro para ellos, no es lo que ellos acostumbran a ver como software. Por eso muchos le hacen el quite, y si uno va con la idea de usar Winisis en una empresa, tendría que justificarlo bien. Esta posibilidad de presentar la información a HTML y JavaScript hace que uno tenga un catálogo a veces en línea que no tiene nada que envidiarle a grandes sistemas. Se ve totalmente, si hay un buen diseño, esto se ve como un catálogo de cualquier gran sistema. Y no estamos hablando solo de OPAC, sino de cualquier tipo de presentación de información. Como esto es genérico, también podemos hacer un trabajo genérico acá y tener no solo un OPAC, sino que 10.000 aplicaciones distintas de manejo de información. Ahora último, con XML tenemos un lenguaje universal y otro estándar que se agrega entonces, que permite que Winisis haga un trabajo potente con la información digital. Limitaciones de esto es que no, dentro de los estándares, por ejemplo, en el caso nuestro, no maneja formato MARC. Naturalmente, no es algo que venga incluido en Winisis porque no está hecho para manejo de bibliotecas ni para automatizar procesos. Así que no es MARC. Hablando de estándares, es lo primero. Hay que quemar la letra. No MARC. Don Rodrigo se había quedado dormido. Por eso. Yo le dije que viniera aunque fuera tarde. No, MARC. Por otra parte, eso ya condiciona el ángulo de trabajo. Tampoco maneja un protocolo de comunicación de información, aunque eso no debería ser propio del software, sino más bien de estos sistemas de comunicación entre cliente y servidor, que es el Z3950. Eso no. Entre los NOS. Son dos grandes estándares, dos estándares importantes. El formato MARC es el formato de definición de la base de datos bibliográfica, del catálogo gráfico. Entonces, al trabajar con formato MARC, uno asegura la compatibilidad con otros sistemas, por ejemplo, la posibilidad de dejar Winisis y migrar a otro sistema. Pasar toda la base de datos bibliográfica sin escribirla de nuevo, sin digitar todo de nuevo a otro sistema, sería ideal si hubiera un formato como el formato MARC detrás.